Buenas tardes, mi nombre es Linaide López Salas. Esta vez me encontraré hablando sobre las consecuencias que tuvo la guerra franco-india en los años 1754 a 1763, es decir, la Guerra de los 7 años. Al igual tocaré el tema sobre cómo fue la afectación a las 13 colonias durante esta guerra. Primero que nada, las causas del legado de la guerra. Primer punto. Tensó la relación entre Gran Bretaña y las colonias norteamericanas porque los líderes estadounidenses y los generales británicos no estaban de acuerdo a las estrategias militares, donde habían 25,000 soldados británicos, que provocó diferencias culturales, pues la hostilidad era mutua. Hubo muchas quejas sobre las tropas coloniales porque no existía una dependencia entre ellos. Segundo punto. La guerra también expuso la debilidad de los gobernadores reales, es decir, los gobernadores tenían mucho poder político, compartiendo así el poder con las asambleas coloniales, una situación indignante para los funcionarios británicos, lo cual provocó que la Junta de Comercio se quejara que casi todos los actos políticos y legislativos fuesen ordenados por los votos y resoluciones del Tribunal General. En 1762 se aprobó en el Parlamento la Ley de Ingresos ordenando que se confiscaran los buques estadounidenses que traían productos franceses, lo cual para algunos fue absurdo porque los franceses intentan destruir la provincia inglesa y son apoyados. El tercer punto. La victoria militar de Gran Bretaña dio como resultado, como cambio fundamental en la política, un ejército de 10,000 hombres norteamericanos. El rey Jorge III ordenó militares, lo cual hizo que los ministros de rey temieran sobre una rebelión por parte de los franceses. El cuarto punto, por otra parte, los nativos americanos fueron una preocupación por la rebelión de Pontiac. Hizo que necesitara militares en las fronteras de Gran Bretaña, desafiando la proclamación de 1763. ¿Qué impacto tuvo la victoria de los ingleses? Inglaterra había triunfado en posesión de terrenos en Estados Unidos, pero aumentan la deuda de la nación de Gran Bretaña. En 1756 aumentó 75 millones de libras. A 133 millones en 1763. La deuda consumió el 60% del presupuesto nacional, lo cual conllevó que Booth cobrara impuestos a las personas que tenían poco poder político, a las clases medias y pobres. Al haber tenido estos impuestos para la importación del tabaco y azúcar. Por cierto, muy elevado el costo para los consumidores. Esto agravó a los colonos estadounidenses. También el precio para los extranjeros resultó un impuesto muy alto. De tantas quejas respecto a esto exigieron los reformadores en Gran Bretaña un parlamento más representativo. Aquí les muestro el mapa de las posesiones coloniales en Norteamérica en 1750. A lo que provocó estas problemáticas que he mencionado durante este video. ¿Quién es George Grenville? Es un personaje que fue muy importante, ya que primero fue miembro del Parlamento desde 1741, reconocido por enfrentar difíciles problemáticas financieras. Después, en 1763, se convierte en primer ministro, quien fue el que reformó el sistema imperial por la ley de la moneda en 1764, usando papel de moneda de manera legal, lo cual los comerciantes, plantadores y agricultores de Estados Unidos tenían que pagar deudas a los comerciantes británicos en monedas de oro o plata. De la misma manera aprobó en el parlamentario la ley de azúcar, o conocida como Sugar Act, en 1764. Cambió el impuesto sobre la melaza, pues no se podía comprar melaza ni azúcar sin pagar impuestos. Entonces,
sabían los colonos de la parte continental que tenían que vender al menos parte de su trigo, pescado y madera en las islas azucareras francesas, para así acumular fondos para comprar manufacturas británicas. Así que Grenville resistió a las demandas de los plantadores de azúcar británico, que querían acabar todo el comercio continental con las islas francesas, imponiendo un impuesto. Con esta política se obtuvo poco apoyo en los Estados Unidos. Los comerciantes de Nueva Inglaterra, incluyendo a John Hancock, que en un momento mencionaré quién es este personaje, ellos contrabandearon melaza francesa. Pagaban aranceles aduaneros, mientras que la ley del azúcar planteó que los comerciantes procesados en virtud de ley serían juzgados por un tribunal, encontrando formas para que los comerciantes acusados a violar las leyes de navegación. Los nuevos impuestos y tribunales impuestos por la ley del azúcar. Para esto los estadounidenses nuevamente se sintieron desprotegidos, ya que se admitió que las colonias estaban sujetas a las leyes de navegación, restringiendo sus manufacturas y comercio. No se hizo esperar la protesta de los colonos estadounidenses. John Adams, un joven abogado quien defendía a John Hancock por el cargo de contrabando. Ahora, ¿quién fue John Hancock? Él fue un comerciante de Massachusetts, personaje destacado patriota de la Revolución estadounidense, afirmando él que los tribunales degradan a los estadounidenses por debajo de los ingleses. Los argumentos de los estadounidenses fue convincente. Los actos de navegación ciertamente favorecieron los británicos. Los traficantes acusados en los tribunales no fue discriminatorio, porque Gran Bretaña habían estado vigentes normas parecidas durante mucho tiempo. Más bien el problema fue el gran poder administrativo del Estado británico. ¿Por qué era un problema el poder administrativo del Estado británico? Durante muchas décadas, bajo una política con una constitución no escrita, se estimuló un compromiso político entre funcionarios del rey y súbditos, comprendiendo así que estas nuevas políticas se privarían de algunos derechos para los súbditos británicos. Los derechos se limitaron por leyes de navegación, las leyes parlamentarias y los intereses británicos. Un nuevo impuesto llega en 1765, la Ley de Estampillas, provocando crisis imperial. Este nuevo impuesto era para mantener a las tropas británicas en los Estados Unidos. Esta equivalía a 50 millones en la actualidad. Este impuesto exigía estampillas en todos los documentos judiciales, títulos de propiedad, contratos, naipes, periódicos, entre otros artículos impresos. De ahí sostuvieron que los colonos ya tenían representación en el Parlamento, porque algunos de sus miembros eran comerciantes transatlánticos y cultivadores de azúcar en las Indias Occidentales. Mientras que Grenville avanzó con la ley de estampillas, su objetivo no solo fue aumentar los ingresos, sino también afirmar un principio constitucional para imponer impuestos internos a las colonias. Y esto termina de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Estos datos fueron sacados por America A Concise History por James Gerenta de la página 133 a la 138.